Cuando alguien nos pregunta a qué nos dedicamos, lo primero que respondemos es obviamente a construir, mantener, reparar y modernizar barcos. En nuestro astillero, abierto 365 días al año, llevamos a cabo más de 150 actuaciones de media anual en mantenimiento, reparación, transformación y o modernización, siendo el astillero español que más alargamientos ha realizado en todo tipo de buques, siempre con una respuesta rápida y fiable. Nuestra polivalencia y saber hacer en la construcción es total. Prueba de ello es la amplia gama de buques que construimos. Lo llevamos demostrando más de 40 años, pero no nos conformamos con ello. Queremos seguir mejorando día a día para desplegar el mejor servicio a todas las personas que confiáis en Nodosa Shipyard. Bienvenidos al último programa del podcast de Marín. Para mí es un placer volver a tener el programa en Sena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y un placer volver a dar la bienvenida a Miguel, el presidente del Marín Club de Fútbol. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar otra vez aquí y meses después, Sí, contigo empezó todo, ¿no? sí, con nosotros empezó todo, sí. Hoy cerramos Sí, oficialmente, digamos, casi temporada, ¿no? sí, último programa de lo que es la temporada del podcast. Bueno, ya lo primero agradecerte por darnos la oportunidad de crear este podcast y bueno, se vivieron cositas chulas, ese primer programa ahí en San Pedro, la visita también de la alcaldesa de Marín aquí al canal y bueno, conocer un poquito de la historia, cómo fue la actualidad. Entonces bueno, para mí fue un placer y aprovecho para darte las gracias por esta oportunidad y nada, vamos a... Sí, Se trataba un poco de eso, de acercar otra vez al club a la gente, al sí. público, a la gente joven, a la gente, bueno, a todo el público y bueno, y volver a estar ahí en el mapa, ¿no? Volver a estar Sí. en el candelero. Además que yo sepa, analizando un poco el mercado, muy pocos clubs tienen estas iniciativas, ¿no? Tanto la retransmisión de los partidos como este tipo de programas para conocer un poquito más a la afición. Sí, vimos que a lo largo del año, bueno, nos encontramos con alguna dificultad, ¿no? Por Mm, ciertos clubes por parte de la retransmisión, pero bueno, sí que otros también, digamos, participativos mm, y bueno, es verdad que por lo menos a San Pedro, que nosotros sepamos, no vino nadie a grabar o claro. tanto nuestros medios no teníamos, digamos, seguimiento Mm, de clubes de la categoría. Entonces, bueno, pues sí, no sé si fuimos pioneros o primicia, pero bueno, sí, sí eso que es. ahí lo hicimos. Pues sí. Pues nada, os voy a dejar aquí a todos vosotros con una charla que traerá escena, como es habitual, con la historia que no se le escapa nada, tanto de Miguel como jugador y de directivo, director deportivo también. Y bueno, aquí dejamos, que disfrutéis de la charla. En Telepizza Marín tenemos las mejores ofertas. Te ofrecemos los martes locos por tan solo 5,95 euros y los Family Days por 6,95 euros. Ven y descubre todo lo que tenemos para ti. Las mejores pizzas y los mejores precios están en Telepizza Marín. En Telepizza Marín siempre hacemos la pizza con todo nuestro amor, para ti. Te esperamos para que disfrutes de un buen rato y de la mejor comida. Estamos en Rúa Augusto Miranda número 7, no esperes más y ven ya a Telepizza Marín para disfrutar de la mejor pizza. Bueno, pues nada, como acaba de anunciar José, hoy tenemos con nosotros al presidente del Marín Club de Fútbol y exjugador durante muchas temporadas del club. Vamos a repasar un poco sus aventuras de corto sobre el césped de San Pedro.
porque Miguel Beis estuvo 8 temporadas en el Marín Club de Fútbol. Las 2 primeras, que ya jugaba en el primer equipo, era juvenil. Jugó un total de 139 partidos, uno de Copa Provincial, 39 en preferente y 99, se quedó ahí a uno en primera división autonómica, y fue 2 veces campeón de liga con 2 ascensos a preferente en la temporada 98-99 y 2007-2008. Y bueno, lo que sí marcaba poquitos goles, ¿no, Miguel? 6 goles. Yo los Lo regalaba. Bueno, lo cierto es que eres el jugador número 29 con más partidos. Solo hay uno en la plantilla hoy en día que te supera, que es Manu Lois, el capitán. Bueno, pues nada, es un placer, desde luego, y que haya muchos que me superen significa, pues oye, naturalidad y que la gente está a gusto en el club, como lo estuve yo, y que va creciendo en números, está claro. Bueno, tú llegaste al Marín de juvenil. Antes, ¿qué habías hecho en infantiles y en cadetes? Bueno, pues la época dorada. Muy bien, nada, pues yo fui canterano del Salgueiriños, digamos, toda la vida, donde, bueno, pues tuve bueno, grandes momentos, pues sobre todo por la selección gallega, campeonatos de España, y bueno, tuve suerte y codearme un poquito con la edad de oro del fútbol español, con los Xavi, Casillas y todo eso, coincidíamos en los campeonatos de España, y de aquella no había pues los fútbol 7, los brunetes y estos torneos que tanto hay amateur, y entonces, pues siendo infantil, pues te llevaba la selección gallega, bueno, pues aquí era pues algún jugador de aquí que iba yo del Salgue, alguno de la juvenil, éramos 2 de la provincia, pues el resto eran de la zona norte y bueno, pues hacía muy buenas concentraciones en Oporto, la verdad que nostalgia de aquellos tiempos, se jugaban campeonatos de España y era fútbol sala, de aquello no había el fútbol 7 de hoy, no había aquellas instalaciones y no se cuidaba, digamos, el Celta pues no era, digamos, las canteras que hoy en día. Mm. Estuve hasta cadetes, en cadetes me fichó pues Juan Aval, digamos, para el Pontevedra. Bueno, ya era fútbol 11, ya, pues, otra categoría. El Pontevedra en cadetes de aquella era la división, el equipo donde más división estaba. Y nada, pues nada, agradecido de aquella oportunidad. Y bueno, pues una vez dado el paso, sí que es verdad que compaginaba también con la selección de Pontevedra, donde coincidí también con muy buenos compañeros que después llegaron a jugar en primera, Pablo Coira, bueno, pues tuve grandes recuerdos. Y después la política del club, del Pontevedra, en aquellos momentos era que los juveniles de primer año no podían jugar en juvenil nacional o en el Pontevedra B, digamos que era de aquella, en el Pontevedrés, digamos Sí, que el era de aquella, Atlético Pontevedra. correcto. La generación mía que marcaba, bueno, pues los conoces, ¿no? Con Gago, con gente de mi entorno, pues hacíamos pretemporada con el Pontevedrés, pero después, bueno, pues el primer año nos cedieron a lo que era un Pontevedra, un Sagrado Corazón, Sí, lo sé. que era pues como una escuela del Pontevedra, que jugaba en otras divisiones. Bueno, pues después el segundo año, pues ya se hacía una criba y bueno, pues por motivos de distancia, de todo eso, pues me vine al club porque se me ofreció, digamos, bueno, pues montar un proyecto que fue aquel famoso juvenil Sí, que ascendimos. con José Ramón Santomé. Correcto, con José Ramón Bueno, el Santander, ascenso fue después con el con Liceo. ECER, correcto. Pero bueno, pues pues entiendo que en el buen hacer y la cercanía que tenía, digamos, con el primer equipo hace que yo ya siendo juvenil de segundo, Santomé ya me subió al primer equipo Bueno, y efectivamente, debutaste con el primer equipo. Sin embargo, el segundo año, que es cuando Santomé está de entrenador en el primer equipo, solo te pone un partido, solo cuenta contigo un partido. Un tío que te había tenido de entrenador, que te había subido al primer equipo. Y bueno, fue mi cambio a la universidad. Entonces ahí, ya claro, claro. me imaginaba Fue que cuando yo tuve que decidir entre el fútbol y los estudios y bueno, y me fui a estudiar a Salamanca. Entonces, bueno, cuando venía, pues yo seguía entrenando con el primer equipo, algún partido me convocaba, sí. pero claro, hacía que ya compaginar los estudios, sobre todo estando en Salamanca, era muy complicado. Bueno, debutaste con el Marín, aún eras juvenil de segundo año, en marzo del 97 en Moaña.
Mm, no tenemos fotografía de ese partido, pero sí del partido siguiente, ahí sí. que es contra, bueno, esa foto que están viendo ahora ahí de juveniles, ahora van a ver una que es contra el Bueu aquí en casa, esa foto, Mm. se te veía el más grandullón de todos, eso que eras el más joven. Ya apuntaba maneras. Bueno, y después ya te vas para Salamanca. ¿Qué Sí, hiciste en Salamanca aparte de estudiar? De estudiar mucho, porque se ve que te fue bien en los pues estudios. tengo también otro grato recuerdo y fue donde jugué allí en tercera división, en el Beja Industrial, llegué y bueno, quise continuar con el fútbol. Y entonces, bueno, pues me acuerdo cuando una anécdota que estábamos cerrando el contrato de alquiler con los compañeros del piso y entonces dijo, ah, bueno, pues sois fútbol, sí, hombre, pero ¿te gusta el fútbol? Y dice, hombre, yo jugaba allí, pues en esta división y me dijo, "Ah, pues yo conozco al entrenador aquí del Beja. Bueno, pues mira, yo si quieres le puedo decir para que vayas a entrenar. Y el Beja Industrial estaba en tercera división de aquella. Mm. Y nada, pues me ficharon, que es lo que pasa que había un equipo espectacular y se jugó fase de ascenso a segunda vez. Con el Fabril, con el Cacereño y con otro equipo asturiano. Era complicado porque entraba en un grupo, digamos, muy hecho, Sí, ¿vale? Con fase, no se llegó a ascender, se jugara una fase bonita, se fuera a Riazor, ese partido no fuera convocado, pero bueno, sí que había viajado con el equipo y tengo grato recuerdo bueno, de la tercera división, que es lo que pasa, que era dura porque, bueno, en Salamanca se entrenaba mucho y hacía muchísimo frío, el entrenador era bombero y nos metió unas palizas físicas enormes. Y claro, la tercera de Castilla tenía unos desplazamientos muy, muy, muy sí, largos. grandes, claro. No, Entonces, pues ibas a Ponferradina, ibas a Soria, ibas a Burgos. Entonces, claro, salías por la mañana a las 7 de la mañana, llegabas a y última además hora. eso te quitaba de venir a casa los fines de semana. Me quitaba de venir a casa y me quitaba también horas de estudio. Pues nada, en una visita de mis padres a Salamanca, pues me dijo, oye, te recuerdo que aquí viniste a estudiar, así que despídete del mister. Y entonces, bueno, ahí tuve un parón, estuve jugando allí en un equipo de nacional de fútbol sala, que Mm. bueno, era algo muy local. Sí, bueno, para Sí. mantener el tipo. Bueno, por matar el bicho y bueno, y justo cuando acabé la carrera, pues a los 4 años y pico, pues me Mm. vine, seguía teniendo buena relación con el club y de aquella presidía a Sebastián, Sí, y estaba seguía, Moncho de entrenador. estaba Moncho Díaz, que no me conocía, pero bueno, seguía la gente, pues Cándido de Besa, un poco aquel Sí. núcleo un poco que había, que me conocían perfectamente de mi etapa Mm. anterior. Y bueno, hizo que ya en esa misma pretemporada me llamaran y bueno, pues ya a partir de ahí con Moncho Díaz, pues volví otra vez a volver Bien, al ruedo del club. sí, como decía antes, marcas de golitos son pocos. Curiosamente tengo ahí un apuntado contra el Rivadumia en la temporada 2004-2005, que es cuando vuelves. ¿Eh? Pero yo un partido que me acuerdo siempre de ti es el partido de Reboreda, ¿eh? Que sale faltando un cuarto de hora, remonta al partido el solo, que marca 2 goles, marcó 6 en toda su vida y ese día marca 2, pero al final perdimos porque nos marcaron uno en el Sí, descuento. al final de todo. Campo complicado, campo de tierra. Claro, ahora la gente no conoce los campos de tierra, pero de Sí, aquella alguno quedaba. Es verdad que después, bueno, yo lo decías al principio, viví la transición de San Pedro de césped natural al San Pedro artificial. Estuvimos un año en Puente Caldelas, el año del sí. ascenso, un año en el destierro de Puente Caldelas. Entonces, bueno, pues sí que tengo un poquito de historia de San Pedro, del club, del Marín y gratos recuerdos, digamos. Sin embargo, el primer año, o sea, vamos a hablar de un poco del ascenso con Miguel Frigeiro. El primer año con Miguel Frigeiro juegas poquito. Eh, Recuerdo que a mí siempre dieron buen resultado los entrenadores de Vigo. Mm. En Marín siempre dieron buen resultado, pero siempre traían su bloquito de jugadores de Vigo que eran un poquito los fijos. Y tengo una foto ahí que estás, una de las fotos que estás de suplente. Está el equipo de los 11 titulares Con y cara de mala uva. sí, con cara de Malube y con el anorak ese, que creo que anda alguno de esos anoraks que andan por San Pedro. Salieron buenos. Sí, porque sí, teñen 20 años. Bueno, y después, al final, con Freixeiro consigues tu segundo ascenso con el Marín a preferente y tu segundo título de campeón, aquella
temporada arrasasteis. Sí, fue una temporada, el grupo de Vigo, la verdad que sí que es verdad que Fraijeiro pues trajo un grupo muy marcado de Vigo y eran de los 11, pues sus 6 eran inamovibles o 7, digamos. Después, bueno, pues creo que completaba Borja, Janeiro y completaba alguno más que llevábamos tiempo jugando y bueno, otros históricos también del club. Mm. Pero sí, bueno, venían con su bloque, pero bueno, le dio resultado y desde luego que grato recuerdo de aquellos tiempos también. Bueno, después ya estamos en preferente, 2 años en preferente, el segundo año con Santi Mariño de Mm, entrenador vas jugando partiditos, sí, se hizo una plantilla para ascender, era un no, plantillón, no la verdad, iban, sí. no iban los resultados, se cambia de entrenador, viene Pereira y te pone la raya, macho. Pues ahí, y hasta aquí todo, señores. Es verdad Tú- que una temporada en la que yo, por motivos laborales, ya viajaba mucho, Mm. no me prohibía, no podía, digamos, tener la continuidad en entrenamientos semanales, digamos, digamos, que una preferente, digamos, te obliga. Sí, ¿no? Ya tenías Bueno, con 30, 30 30, sí, tacos. 29, 30, sí. Y Pereira también, pues traía también su bloque, que trajo pues Sí, aquel sí, delantero y sí. aquel, es verdad que con Santi Mariño pues, se hizo mucho y bueno, fue el entrenador que más continuidad me dio, jugaba pues la verdad que muy habitualmente, Mm. pero bueno, los resultados no acompañaron, la plantilla era un plantillón, digamos, había muchas ilusiones y de hecho, pues Pereira hizo lo que creo que nadie hizo, o digamos, en la historia del Marín, que fue lo cogió con 14 puntos Sí. y acabar con Bueno, una cosa parecida como séptimo. hizo este año, ¿no? Bueno, Sergio Martín. lo hablaba en el vestuario, digamos, este año, y creo que tuve 3 charlas, una al inicio y varias, digamos, y al final son experiencias, ¿no? Yo se lo decía a los chavales que al final me veo reflejado en ellos y le trato de transmitir mi experiencia y por qué la toma de decisiones se hace. De aquella cuando estaba Santi Mariño, yo era ya un pues capitán y veterano en el vestuario, de los pocos que quedaba de las últimas vueltas. Y entonces recuerdo una conversación en Navidad donde la directiva viniera a hablar conmigo, oye, pues tenemos esto en cabeza, tal, cesar a Santi, y yo, joder, yo soy jugador, no me metas esta tesitura a mí, ¿no? Y bueno, dije, oye, hacer lo que mejor vaya, os venga conveniente. El grupo está con Santi, la verdad que el equipo trabajaba, pero no había suerte. Es un poco lo que nos pasó esta temporada con, con el Mister. Y sí, jugamos muy bien, la verdad, fuimos Mm. todos, digamos, el apoyo hasta el último minuto, pero no llegan los resultados y al final el fútbol son Sí. resultados. Y entonces, bueno, pues es un poco, en una de las charlas yo le reflejaba y le indicaba un poco esto, es decir, oye, pues mira, pues Bueno, y tu último partido sin Cortegada, no sé si te acuerdas, porque fue un partido también un poco raro porque resulta que estábamos empatados y nos estábamos jugando la permanencia en la categoría y sin que pasara nada, el árbitro, que había dado unos minutos de descuento para el partido, y dice que no sigue si no viene la poli, que... ¿Te acuerdas de no aquel lo día? recuerdo, la verdad que no lo recuerdo. Para ser mi Vale. último partido no lo recuerdo. Pues sí, Pero porque estuvimos ahí esperando a ver si se reanudaba el puede ser. partido en Orense, en una aldea allí un poco más para arriba de Orense y tal. Bueno, y ahí lo dejas como jugador, pero ya te enganchas como directivo. Ya me enganchan, nunca Ya te mejor dicho, enganchas. casi medio engañado. Por favor, échanos una mano aquí y tal. Bueno, oye, Director pues deportivo. sí, eso fue el apellido que me pusiste tú con la prensa. En cuanto yo veo, bueno, pues No, yo te dije en lo cuando que sea os colgaba echo una mano y al día siguiente director deportivo. no, yo cuando colgaba las botas, cuando colgaste las botas te dije, algún día serás el presidente del Marín. Y ahí te tengo. Sí, sigues engañándome. Creo Bueno, a que- ver, era una época complicada porque el club pasó por dificultades, no se podía cumplir, digamos, lo que se había palabrado. Y claro, yo había salido y el vestuario eran amigos, Mm. no eran jugadores ajenos a nada, eran amigos. Entonces pasé de pelear con ellos en el campo, en los vestuarios, pasar horas, cenas, fiestas y demás, a tener que negociar con ellos dinero, a tener que negociar con ellos muchas cosas que dar la palabra del club en la que el club
no pudo acompañar esa palabra. Entonces, bueno, pues yo faltar mi palabra, pues fue mi primer acto al club donde yo tuve que responder por no fallar a mi palabra. ¿Cómo se llama? Trajiste, no sé si lo trajiste tú, ya estaba palabrado antes de que te hicieras cargo, a Gustavo Loureiro, un exjugador uruguayo del Celta y No, lo traje del yo. Deportivo, Sí. y también lo tuviste que cesar Bueno, esto por es el los fútbol. resultados. Esto es el fútbol. Y pusiste de entrenador a Lodeiro, Mm. que sigue hoy a tu lado. Pues sí, ahí Gustavo, pues bueno, venía con una vitola muy buena. Bueno, pues esto es como todo, a veces se acierta, a veces esto es, creo que os lo había comentado en una charla al principio, Mm. cuando estuve con Lendoiro en una comida, y dice, claro, la diferencia entre una empresa y el fútbol es que la pelotita tiene que entrar y no depende de ti, de tu gestión. Pues yo me acuerdo, ¿te acuerdas que habíamos fichado a Villa, Sí. al delantero aquel que venía de meter goles en todos los lados? Y de repente pues llegó al Marín y se atascó, pasó con otros. Bueno, Sí, no es matemáticas. no. Entonces, así Bueno, no, perdón, no a Villa, el equipo en Liga no iba muy bien, sin embargo se le daba muy bien la Copa, porque los 2 años que estuviste como director deportivo llegaste a la semifinal. En Mm, una se eliminó el Alondras por penaltis y en la correcto. otra el Grove, o sea que estaban tercera de aquella. Sí, sí, a ver, si En la había Copa le hecho las dábamos cosas bien. bien. Sí. Y en Liga, bueno, es una trayectoria y es verdad que el cambio de Lode, bueno, Marín diera un cambio radical, salvar al equipo, salvamos el equipo en Irán, última Mm. jornada, con unos resultados en la segunda vuelta increíbles, jugando súper bien al fútbol. Entonces, bueno, pues la continuidad al año siguiente hizo que el grupo confiara un poco y se diera continuidad. Pero bueno, ya era. Y después lo que dejaste por cuestiones de negocios tuyos particulares o por desacuerdo con el jefe, con el presidente. Bueno, cuando tú estás de un lado que no dominas, digamos, pues es complicado. Tú das tu palabra y a mí me pasa a día de hoy. Yo mis empresas las manejo yo. Entonces tengo yo la decisión final. Aquí en este caso adquirías compromisos que después no se podían cumplir cuando era mi palabra. Yo mi palabra tenía que cumplirla, entonces yo salía al frente para que la gente cumpliera la palabra. Si tienes que dar la cara, tanto en un principio para comprometerte, como después para Para que te la cumplir, partieran si efectivamente. no podías Entonces cumplir. yo dije que bueno, que hasta aquí, que bueno, que yo ya tenía más guerras que andar comprometiéndome a algo que no manejaba. Bueno, pasaron 11, 12, vamos a ver, del 13, 12 añitos. Sí, ahí el Y, club, uf, y bueno, y hubo un señor que es amigo tuyo de hace muchos años, buen amigo, buen conocido, digamos, que te dio el coñazo en verano, que estabas de vacaciones, te llamó y te dijo, Miguel, te toca. se dieron un cúmulo de circunstancias, evidentemente, sí, sí. Ahí te atribuyo todo. No sé si salvaste al club, no lo sé. Yo espero que sí. Ni lo sabremos, digamos, lo que hubiera pasado si Miguel Beis no hubiera cogido la presidencia. Pero bueno, no pintaba bien, no pintaba No. bien. Es verdad que hubo varias llamadas, en este caso de la Concejalía de Deportes, y hubo varias eh, empujoncitos y sobre todo cuando yo me había negado rotundamente a esa aventura, porque yo tenía el club súper olvidado, es verdad que bueno, vas siguiendo un poquito de lejos, el club había bajado a tercera regional en cascada, bueno, pues había subido en los últimos, pero bueno, estaba muy, muy, muy dejado del mundo del fútbol, es decir, pisaba San Pedro por el equipo de veteranos, digamos, Mm. pero estaba totalmente fuera del club. Y bueno, pues compañeros directivos, digamos ahora, pues en conversaciones cruzadas fueron los que, digamos, más apoyaron y más fuerza hicieron. Hombre, yo sé que ya felicité a uno que estaba de santo y me contesta y me dice, oye, ¿y el Marín cómo está? Dije yo, joder, hablé con Miguel, Pregúntaselo pero a tu está, compadre. le dije yo, hablé con Miguel y, y a mí me dice, me contesta textual, ya volveré a hablar con Miguel. Dije yo, coño, aquí algo ya se está moviendo. Y me tranquilizó bastante la cosa. Ese ya volveré a hablar con Miguel me tranquilizó y Pues bueno, fue un verano en el que, bueno, ya era tarde
y eso se gestionó al final, para hacer el cuento corto, digamos, se Mm, gestionó de manera muy rápida. Y el día de la asamblea, que finalizaba a las 00 el último mail, digamos, esto es como el fax de Gea sí, prácticamente, pues bueno, pues echándome un poquito la manta a la cabeza, envié un mail creo que a las 23:54, digamos, al club, indicando, bueno, pues un poco mi candidatura y creo que a las 12:01 ya estaba contestado de hombre, va a aquí estar nos contestado. agarramos. Bueno, Va a al estar día siguiente contestado. fue la asamblea general Mm, y bueno, y ahí empieza un poco todo. Una, espero que una nueva historia del Marín Club de Fútbol. Bueno, ahora como presi, ¿qué tal esta temporada? ¿Qué tal en el cargo? ¿Cómo te sientes? Reencontrándome un poco con aquel mundo que tenía totalmente olvidado. Bueno, no fue fácil, no fue fácil, porque ponerla el club como a mí me gusta llevar mis empresas, pues costó 4 o 5 meses de muchísimo trabajo. Agradecer a toda la directiva un poco, pues todo lo que se hizo, pero en especial a Dani Pereira, ¿no? Poco los dos mano a mano tiramos muy fuerte, no fue fácil. Al final necesitamos tenerlo todo en nuestra mano, la gestión, la organización. Los 2 primeros meses fueron muy duros, que se juntaba un poco toda la parte económica con la parte deportiva, la parte administrativa. Entonces fueron 4 meses que casi nos ponen a los dos en la calle, Casa. en casa, en la puerta de, joder, pues no tienes bastantes líos como para ponerte en otro lío. Pero bueno, hoy, no sé, 10 meses más tarde, puedo decir que, bueno, que tenemos el club totalmente estabilizado, eh, con una relación con el núcleo deportivo, con los jugadores, con el entrenador, con alcaldía, con la parte social, con los socios y un poco el feedback, todo que me llega es muy bueno y con Bueno, ganas y energía. an- antes comentabas que ya te viste dos veces en la situación, una como jugador, como capitán y otra como director deportivo, de tener que cesar a un entrenador, como pasó en Navidades, un poquito antes de Navidades con Batiste, pero claro, es que en el fútbol todos son los resultados. Sin dar resultados no hay nada que hacer. Pero yo creo que con Batista a la gente le gustaba cómo jugaba el Marín, estaba contenta, no se quejaba de las derrotas. Y creo que tú opinas un poco como yo, que gustaba cómo jugaba aquel Marín, que tenía oportunidades, que dominaba. ¿Cómo hace uno para, no sé, decir, pues tengo que romper la baraja y tengo que cesar al entrenador y cambiar? Tú lo decías, es fútbol, tiene que entrar la pelotita, claro que sí. En mi despacho, el día que nos reunimos para indicar la cesión de contrato y que tenemos que dejar de sus servicios, yo se lo decía, es decir, soy el primer enamorado en este caso de lo que venimos haciendo, pero pues estoy acostumbrado a tomar decisiones. Mi trabajo es todos los días tomar decisiones, gestionar presupuestos, gestionar personas, gestionar proyectos y estoy acostumbrado. Y el que está acostumbrado a tomar decisiones, sabes que puedes acertar o puedes fallar. Pero cuanta más experiencia tengas, pues en este caso, pues se juntaba la experiencia deportiva y se juntaba la experiencia empresarial. Y no te puede, la persona, el momento no te puede pesar con la toma de decisiones. Hay que ser muy claro y con la contundencia que tiene que ser. Es doloroso, digamos, igual que despedir a un trabajador, igual, pero detrás de eso, digamos, hay unos motivos. Y En unos este resultados. caso era única y exclusivamente deportivos, de números. Es decir, lo veníamos hablando antes, me vi reflejado en aquella situación. Jugábamos muy bien, digamos, pero habíamos perdido contra los 6 últimos de la categoría. Digamos, empezaba a pesar. Eh, ¿Qué hubiera pasado si Bati hubiera seguido hasta el 2 de febrero? Nadie lo sabe, no lo sabremos. ¿Le pudiera dar la vuelta? Yo creo que a lo mejor pudiera ser que sí. Bueno, también llegaron algunos refuerzos. Sí, a ver, Ayuda. teníamos claro que, a ver, hubo muy mala suerte, tuvimos muchas lesiones la primera parte, gente importante, ¿no? Aitor, gente importante, digamos, Manu Veiga, jugó 3 partidos,
habíamos contado Y con Aitor gente también estuvo importante. lesionado. Aitor estuvo mucho tiempo lesionado, Socas estuvo lesionado. Bueno, conocéis la plantilla y conocéis las lesiones que hubo, entonces eso mermó la calidad del equipo y la competitividad. Y teníamos claro que había que tomar decisiones. Se tomó la decisión, que muchas veces tomar decisiones no quiere decir que el Que que vaya a siguiente salir que bien. va a salir bien. Entonces, bueno, pues ahí Lode cogió la sartén por el mango, nos reunimos varias veces y cuando ya le di el ok, y pues salió ese nombre que, bueno, dentro de su trabajo lo tenía tocado y era una apuesta. Dentro de esa apuesta también sabíamos que había que reforzar el equipo, había que tocar. Creo que en Navidad, si no llamé a más de 20, 25 jugadores, no llamamos a más. No es fácil fichar en diciembre o fichar a lo mejor en una categoría superior, con gente que te vaya a aportar, digamos, para que baje en una categoría. Complicado. Entonces, bueno, pues esas circunstancias hacía que, bueno, no fuera fácil. Y bueno, con los MIPRES que había, que confiábamos totalmente en ellos y con el buen trabajo de Sergio y su equipo y Ángel, pues hizo que, bueno, pues que al final se sacara. Bueno, salió bien el negocio, nos salvamos faltando 2 partidos. Ujú. Pena de la despedida de San Pedro con ese 0-3, porque Sí, el último partido siempre gusta ganarlo en casa, pero bueno, veníamos con el sabor de boca de haber goleado al campeón ujú. 15 días antes, un 5-2 al Puebla, que solo perdió 2 partidos en toda la Sí, liga. tuvimos, la verdad que el año hace que se nos diera bastante mejor los equipos de arriba que los equipos de abajo. Sí, Entonces, pero bueno, te combatiste también, ¿eh? Porque sí, ganáramos sí, al sí, sí, Rivadumia, al San correcto, Martín, al correcto. Arcade. Al equipo se ve que le van los retos altos, entonces, pues nada, habrá que pelear por retos altos. Pues habrá que. Bueno, eso. eh, Habrá que pelear por retos altos. ¿Qué planes hay para la temporada que viene? Continuar trabajando, digamos, un poco. Sigue, el Mister ya está Sí, cerrado. sí, sí, sí. El míster, dado los éxitos obtenidos, llamando éxitos, digamos, pues un poco la salvación, pues creemos que el trabajo fue muy bueno, tenemos muy buena sintonía, tanto la junta directiva como el desarrollo deportivo. Y entonces, pues nada, es dar continuidad. Los proyectos solo se hacen con continuidad. Si queremos hacer un proyecto a 2, 3, 4 años, digamos, tenemos que dar continuidad, tenemos que dar ejemplo y permanencia a lo que creemos y no por andar saltando de un lado para otro, pues, Mm. pues tenemos que aferrarnos a eso. Y sí, sí, está confirmado, está renovado. Llegamos a un acuerdo, pues bueno, un poquito después de acabar la liga. Él está muy contento, o eso es lo que me manifiesta, digamos, está muy contento del club, de lo que representamos, de su cercanía y de la seriedad. Entonces, bueno, pues hace que él sabía que iba a tener también llamadas de otros clubes y de hecho me constan, pero bueno, pues llegamos a un acuerdo para que tanto por nuestra parte como por su parte le demos continuidad al proyecto que queremos darle. Bueno, pues ya sabéis, Sergio Martín seguirá sentándose en el banquillo del Marín durante la próxima temporada. ¿Y qué te pidió? Porque supongo que pediría refuerzos, claro. Como todos. Esto Todo. es nada, pues Por ahí que hay algo. bueno, primero vamos a ver la plantilla actual y después, claro que sí. Si leéis el marca, ayer Iñaki Willis había fichado. Esto, entonces, Bueno, bueno, pero hay que decir, tienes ya algo más o tenemos, menos. tenemos ganas de hacer un equipo competitivo y de hacer un equipo para pelear, pero bueno, pues eso es la ilusión y después hay el día de trabajo. Acabamos de empezar, vamos a empezar por hablar con la gente de la plantilla actual. Bueno, más o menos la categoría, sabes cómo va a quedar, ya sabes los equipos. Bueno, fue Nos podemos librar del Cordeiro y de la Unión, el pero grupo de Santiago. seguramente nos va a caer el Choco. Sí, el grupo de Santiago, la verdad que nos llamó la atención a todos, ¿no? Sí, sí, Los, sí. los resultados. Aparte, los tres primeros lo hicieron con una superioridad brutal. Mm. Yo es verdad que, bueno, pues en compromisos profesionales coincidí con el presidente del Boiro y con el presidente de algún equipo de de categorías superiores y es verdad que ellos se nutren un poquito de todo eso. Es decir, que, bueno, nuestro abanico de jugadores hace que aquí en la zona sur de Pontevedra tengamos pues, muchísimos equipos y entonces pues competir, digamos, es más complicado. Sí, Pero además aquí en la zona de aquí hay más equipos arriba, en categorías sí, superiores claro, que en la hay zona de menos aquí. equipos y hace que la calidad de los jugadores pues sea. Y después ellos también se nutren mucho de Estudiantes de Santiago. Bueno, pues mira, Guille
jugador nuestro Sí. este año, hizo que el año pasado estuviera en el Puebla, pues porque estaba pues estudiando en Claro, Santiago. sí. Entonces, bueno, pues sí, tienen su paradigma ellos. Bueno, algo que preguntan también los socios por ahí. Asamblea, ¿no tenéis Sí, pensado ya el día? estamos cerrando económicamente el resultado del año para hacérsela llegar a los socios. Pondremos en redes sociales un poco, lo indicaremos una fecha para decir cómo va, cómo fue el año, cómo fueron los números. Esperamos seguir aumentando los socios, una ¿Cuántos buena. teníamos esta temporada? Pues llegamos a los 180 casi y veníamos, nosotros cogemos el club con 90 y algo y cerramos la campaña de socios en 180. Estamos Bueno, hasta después ahí. tenemos Mm. algo preparado para hablar un poquito de la temporada, con las entradas que hubo en San Pedro esta temporada Mm. comparada con las entradas de los partidos que íbamos fuera. Y en San Pedro viene mucha más gente al fútbol que fuera. Sí, hombre, yo al final seguía al equipo bastante, tanto en casa como fuera. Empezamos el año increíble con 525, creo que fue el Sí, primer 525 el primero. correcto. Y después varios de 400. Sí, varios de Que, que- 400. que en primera regional es Bueno, mucho. yo creo que acompañé al equipo bastante y no sé cuál es el equipo que más tenía, pero no creo que No, hubo equipos de más de solo 150 el día que fuimos espectadores. a Rianxo, a la Unión, Mm, fue el que más hubo. Porque a mí me extrañó, por ejemplo, el Puebla, que iba de líder también, tan descarado, mm. y también había poquita gente en el Puebla. Agradeciendo a los aficionados porque teníamos, la verdad, que muchos seguidores, 40, 50 espectadores, la verdad que los arrastrábamos de aquí. Bueno, nosotros, José y el canal de emisión, que estuvisteis siempre en los partidos de fuera y la gente se animaba a ir y a viajar y al estar con el equipo. Es una pena que el equipo no estuviese, digamos, mejor en la clasificación, porque Evidentemente, seguro estoy seguro que hubiera que, empujado muchísimo más que el San 5 o 6 Pedro. puestos más para arriba hubiéramos Sí. tenido bastante más Mm, gente, porque en las últimas jornadas flaqueó un poquito las mm. entradas en San Pedro. Hombre, es extraña la entrada, por ejemplo, el día del pueblo a 150 espectadores, la más baja de toda la temporada, pero claro, es que fue un sábado santo. Sí, Después tuvimos una que tuvimos que jugar contra el Campolameiro, el partido atrasado, que también puede ser también un partido entre de gente, semana. entre semana a las 9 de la noche. Mm. Entonces, claro, pues al Bueno, hubo final, algún condicionante, digamos, pero sí, la asiduidad de gente a San Pedro, pues no fue mala. Esperemos, evidentemente, mejorarla y que el equipo nos acompañe, porque eso sí que tiene tirón en este caso. Eso. bueno, pues nada, Presi, solo sacarte un compromiso. Si tenemos un fichaje de esos, fichajazos de esos que atrae mucho, montamos un programa. Nos llamas y montamos un programa entre Bueno, semana. Nos avisas estamos y trabajando damos en la ello, como novedad. se diría. Sí. Estamos trabajando Tenemos en ello. este año una pequeña novedad, sobre todo de cara a socios, de cada aficionados, digamos. Nos hacemos con la dirección deportiva del Villa de Marín, es decir, vamos a tener un filial, digamos, que el año pasado el Villa de Marín participó en el senior en tercera regional, digamos, dirigido, digamos, sí que es verdad que el año pasado, desde mi llegada al club, ya se había firmado, digamos, un Sí. acuerdo de filial. O sea, para el año siguiente quien manda en el equipo filial es El Marín Club de el Fútbol. Mercado de Fútbol. Se va Efectivamente, a seguir llamando, se va a seguir por motivos profesionales, por llamar de alguna sí, manera, federativo, digamos. federativo, se va a seguir llamando Villa de Marín, pero digamos esto, el club, el Marín Club de Fútbol, llevamos la dirección deportiva, es decir, a todos efectos va a ser, digamos, un Marín B, digamos, Sí, sí. evidentemente, un Villa de Marín, que estamos encantados con la sintonía que hay, con la familiaridad que hay. Y bueno, podemos anunciar, digamos, que desde ayer tenemos nombre del entrenador, digamos, ¿A quién va a ser? César, digamos. Ah, muy bien, me parece muy buen entrenador. Desde ayer tenemos ahora mismo, por eso tengo un poco de prisa, tenemos la primera reunión con él, con parte del primer equipo. Por tanto, digamos, estamos montando un proyecto que queremos vender, que queremos hacer, para que el Villa podamos ascenderlo inmediatamente a la segunda categoría, que todos aquellos juveniles, digamos, o Sí, todos aquellos chavales que puedan tener más protagonismo, que en el primer equipo hagamos 18, 19 fichas, digamos, sin tener que irnos digamos, a 25, plantillas de 25. 22, 24 y 25, para que toda esta gente, digamos, que participe en el Villa, digamos, pues pueda
compaginar entrenamientos con el primer equipo, que pueda compaginar convocatorias con el primer equipo y que cualquier chaval que destaque pueda participar o formar parte de la primera plantilla. Cualquier goleador, cualquier portero, cualquier. Entonces, bueno, indicar llamar y manifestar, digamos, ese nuevo proyecto, digamos, de convergencia entre el primer equipo de la plantilla y el segundo va a ser una simbiosis, digamos, que queremos. Que no es que lo que hace falta, porque si por muy unidos que estéis, después no hay un enlace en cuanto a jugadores que puedan correrse de una plantilla para otra, pues entonces no vale nada tener filial. Bueno, pues eso es un poco el proyecto, son las bases del proyecto deportivo que arrancamos este año. El año pasado, como bien sabrás, llegamos Sí, tarde, el año nos pasado costó mucho todo, cerrar plantilla, todo fue nos con costó todo fue con mucho. prisas. Y bueno, este año ya llevamos 10, 15 días trabajando, llamando, haciendo y bueno, esperamos llegar más rápido, digamos, a- a formar la plantilla que queremos. No, por ahí. Si quieres tú despedirte y decir algo como despedida. No Nada, despedida, no. que confíen, despedida Despedida es para volver ya. del programa. Bueno, es un poco que confíen en la Junta, que confíen un poco en el buen hacer. Es verdad que nos está llegando, la verdad que el trabajo que estamos haciendo nos está llegando, pues, manifestando de otros clubes, Pontevedra, otros clubes que está llegando un poco nuestra manera de trabajar, nuestro proyecto profesional, nuestro buen hacer, con las llamadas cruzadas que estamos teniendo, con participación para que pueda venir gente aquí a- a jugar, a establecer. Mm. Tenemos muy buena sintonía con clubes de la zona, no sé si las que había antes o no, pero bueno, como el club, como el Alondras, como clubes importantes de la zona. Entonces, bueno, pues eso nos anima, digamos, a que el proyecto deportivo que venga sea potente y nada, y animar a la campaña de socios. Haremos una campaña de socios común, digamos, a lo mejor con el Villa, para que todos los socios del Villa o que también el socio del Marín pueda ver todos los partidos de tercera. Vamos a tratar con la federación de que los partidos del primer equipo, digamos, nuestros coincidan, digamos, si nosotros jugamos a las 4 que a las 6 inmediatamente juegue el Villa, A que juegue el mismo día. efectivamente, para poder aprovechar las sinergias de público, Sí, poder aprovechar las sinergias de cantina, de socios, de padres y compañeros de jugadores del sí, sí, Villa que sí. puedan ver el primer equipo. Bueno, pues un poco por esa línea se está trabajando como novedad del año pasado y hacer un bloque. ¿No? Entendemos, digamos, la comunión como la mejor de las fuerzas que podamos tener dentro de la competitividad del fútbol marinense. Y bueno, contento en ese aspecto porque también muy buena sintonía con el futsal, digamos, en conversaciones y bueno, una pena un poco pues, su equipo premium, ¿no? Que sufrió al final, pero bueno, estoy seguro que volverán. Y ahí, bueno, pues ¿Tendremos alguna vez, otra vez, equipo femenino? ahora mismo estamos muy centrados en lo que estamos centrados. No podemos, no por mucho abarcar, digamos, entonces yo dije que ya lo visteis el Pasito a año pasito. pasado, que la base con el trabajo todo que tenemos, que era ruido, por llamar de alguna manera, y gente súper preparada, el Villa, equipos como el futsal, digamos, hay gente que viene muchos años haciéndolo muy bien en Marín, entonces vamos a darle paso a ellos, vamos a hacer buenas sintonías con ellos, vamos a hacer buenas filiaciones con ellos para darle continuidad y nosotros trabajar por arriba, que ellos trabajen, digamos, en el terreno que lo llevan haciendo súper bien todos estos años y que toda esa gente joven, que no, como me pasó a mí, ir a jugar al Pontevedra o hay cantidad de chavales que voy conociendo que están Sí, en Alondras, en Pontevedra, a Juvenil, en Sangueiriños, digamos, que Marín tenga un equipo potente filial, un equipo potente en juveniles. en juveniles, un equipo potente en categoría y que todo eso, pues al final, el primer equipo, en este caso, se nutra de todos esos Sí, jugadores y gente de la hacerlo. casa y que gente que le quiera al club, ¿no? Sí, ya visteis que este año abogamos un poco por volver, ¿no? A retomar todos esos jugadores que estaban en equipos fuera y seguimos, digamos, apoyando, esa es la línea de trabajo y que vamos a seguir con ella. Bueno, pues tratar de recuperar a todos esos jugadores, que categorías superiores o la misma, o gente que lo está haciendo bien, que venga al equipo de su pueblo y a luchar por un frente común que es estar lo más arriba posible. Vamos a ver hasta dónde somos capaces de llegar. A ver. Pues nada, muchas gracias, Presi, A por estar vosotros. aquí.
Pues nada, vamos un poquito con publicidad y después seguimos. Vamos a analizar un poco en números lo que fue la temporada y después vamos a hacer un resumito de lo que hablamos de la historia del Marín en todos estos programas. Muchas gracias a todos los patrocinadores por patrocinar el programa y gracias a Miguel por la interesante charla que tuvo con Sena. Muchas cosas a sacar de la conversación. Bueno, pues sí. Lo que pasa que el presi no suelta prenda. No, pero bueno, Sabe que todo lo que suelte le va a costar más dinero después. sí, sí, sí. Pero muy interesante lo del proyecto con la base, ese filial. A mí me parece algo muy... Hombre, yo creo que es una cosa que tenía que ir cerrándose poco a poco, porque si el Marín no tiene equipos de base, entonces tiene que depender de fichaje 100%. de los jugadores del filial, y cuanto mejor en manos del primer equipo esté el segundo equipo, pues será más fácil para el entrenador saber a quién llamar, saber a quién llevar a entrenar y todas esas cosas. Además que es algo que también al propio B como jugador te nutre, ¿no? Pero te motiva Sí, el saber hombre, que claro, tienes ese objetivo. sí, en cuanto el mister del primer equipo llama a un jugador del filial, ya hay dos o tres con las orejas Claro, eh, estiradas, porque saben que si apretan, ellos pueden ser el siguiente. sí. Claro, el jugador lo que quiere es poco a poco ir jugando cuanta mayor categoría mejor. Mm. Vale, pues, ¿qué nos quieres comentar? Pues nada, un resumen de la temporada. Primero, en cuanto a los resultados, pues nada, comenzar que no empezamos mal la temporada, porque hay que recordar que empatamos en casa, empatamos con el Cordero en el partido inaugural, le ganamos al San Martín, al Ribadumia, pero después llegaron las derrotas aquellas con el Sotomayor y con el Marcón en casa, y sobre todo la del Taragoña, que era el colista de aquella, y ahí ya empezó el equipo a titubear un poquito, y bueno, pues claro, antes de Navidades pierdes con el Caldas en casa, que era también un equipo que iba por abajo, y bueno, pues le costó el cargo al pobre Batiste, que no se comió el turrón, que yo sigo diciendo que a mí era un entrenador que me gustaba. Sí, lo Me comentasteis. gustaba. Pero bueno. Bueno, llegó Sergio, un, un proyecto de fútbol un poquito diferente al de Sergio, pero más resultadista, más a los resultados, que era lo que Sí. interesaba. No se podía volver a caer a segunda regional, y él poquito a poco, oye, el día de su debut empató nada menos que en casa del segundo clasificado, que era el Deportivo Unión. Ganó algunos partidos importantes fuera de casa, en San Martín, tuvo una racha de 6 partidos sin perder, y entonces, bueno, pues le puso la guinda el día que vino a San Pedro, el líder y campeón, porque se Sí. acaba de proclamar campeón. Le metieron nada menos que 5-2. No habíamos marcado más de 2 goles. Y para el que tenga dudas, el Puebla no vino con juveniles, vino con su equipo perfectamente alineado, o sea. Y no habíamos marcado más de 2 goles prácticamente en toda la temporada, y le calcamos 5 al líder. Hombre, ya estaba la cosa hecha, ya teníamos la permanencia, no sé si hubo un poco de relajo, quedó un poquito mal sabor de boca el perder el último partido fuera en Caldas, y sobre todo el último partido en casa contra el Deportivo Unión. Un Deportivo Unión que ya estaba clasificado para la fase de ascenso y que supongo que vendría intentando preparar esa fase de ascenso, porque no quiere perder la oportunidad de, si puede, dar el salto a preferente.
Vemos ahora la tabla clasificatoria, ¿eh? Ese cuadrito que vemos ahí como fue el Marín jornada a jornada. Empezamos muy bien porque íbamos para arriba como un cohete, pero de pronto nos caímos ahí con aquellos dos baches que tuvimos de 4 partidos seguidos perdidos. Parece que levantábamos cabeza, otra vez volvimos a caer y después con Sergio, a partir de la segunda vuelta, pues ya el equipo fue subiendo poquito a poco, alejándose del descenso y bueno, pues no estuvo Parece, mal. El partido de San Adrián, aunque quedábamos con el golaje con ellos perdidos, pero eran 9 puntos, quedaban 4 partidos, tenía que ganar el San Adrián los 4 es y todo perder perder los todo el otros. Marín. O sea que ya estaba la Y me parece cosa destacable hecha. ver en esa tabla cómo empiezas muy bien, tienes un tropiezo y ya, es Sí. irrecuperable. Es una competición en la categoría Sí, muy, muy no, dura. es que los 3 de arriba ganaron tantos Sí, partidos que el resto de puntos estaba muy repartido entre los otros equipos. sí. Los 3 de arriba ganaban todo y después estaba el de abajo, el Tarragona, que lo perdía todo, menos con nosotros, que nos ganó allá. Pero bueno, vemos la clasificación. Pues nada, al final quedamos ahí en un puesto número 14 y bueno, pues nos hubiera gustado un poquito mejor, pero bueno, después de 10 años volver a primera, pues no está mal. La Sí, sí. permanencia era el objetivo y se cumplió. Tenemos ahí la comparativa entre los dos entrenadores. Ahí están los resultados Prácticamente las mismas jornadas. sí, 2 jornadas más de Sergio que de Batiste. Yo creo que a Batiste le faltó un poco de suerte y bueno, Sergio vino a lo que vino y le puso la guinda al pastel y bien. Y yo creo que se ha ganado la renovación, como acaba de decir el presidente en el equipo. Y a Vamos a ver mí, qué proyecto nos presentan entre el presidente, que es el que dice lo que se puede gastar, la dirección y deportiva Lodeiro y él, que supongo que entre los dos confeccionarán. confeccionarán la plantilla y él dirá lo que le gusta, porque cada entrenador, cada maestrillo tiene su librillo, uno le gusta jugar de una forma, otros de otra, y para la forma de jugar necesitas unos jugadores, porque después tienes que jugar como los jugadores que tienes, no como te gusta, sino como los Sí, jugadores. claro, tienes que adaptarte, no es fútbol profesional. Me Y parece, profesional es igual. sí, pero bueno, sí que es cierto que a lo mejor un equipo, como puede ser un equipo que esté en competición europea, sí que son equipos que cuando se enfrentan abajo tienen que jugar, tienen que dominar, tienen Claro, que... pero, pero no puedes jugar como tú quieres, tienes que jugar como Sí, los bueno, jugadores que tienes. sí, Le sí, pasó a claro. Xavi en el Barcelona, quería Sí, jugar como cuando jugaba él, pero no o tenía Quique los Setién, jugadores. 1000 pases y perdías Claro, 1-0. no tenía los jugadores. Pero me parece curioso el detalle de mismas jornadas, 7 goles a favor más, simplemente, y en cambio son 9 puntos. Eso quiere decir que cada gol te da un punto, Sí, prácticamente sí, es sí. un detalle No, el Madrid muy... de goleada no perdió prácticamente Mm, ningún partido, todos los perdió por un gol y los que ganó los ganó por un gol. ujú. Sí, es lo que decía yo. Guille marcó 5 goles, pero ocasiones de gol, ya no digo ocasiones de gol de jugadas, que tuvo buenos remates que no entraron por mala suerte, buenos disparos, pero se presentó un montón de veces delante del portero. Si hubiera marcado la tercera parte de esas veces que se presentó delante del portero, teníamos 15 puntos más, seguro. Bueno, entonces ahora vamos a ver un poco los números. Yo fui haciendo unos equipos, 11 jugadores, los ahí colocados con un 4-3-3, que es el sistema que a mí me gusta más, y bueno, más o menos el que jugaba Sí, más o menos. el Marín gran parte de sus partidos. Y este es con los que jugaron más partidos. Ahí está Ángel García con 32 de 34, jugó 32 partidos, y Espiña 31. Y también es de destacar Nico, que llegó tarde, llegó en la jornada 10 por cuestiones de estudios y también fue uno de los que más jugó como titulares. Tenemos también otro
con los que jugaron más minutos. Aquí esto está la cosa bastante equilibrada, porque también Ángel García es el que más jugó, 2.812 minutos de 3.060, que es toda la temporada. Espiña también jugó muchos, y también jugaron muchos, claro, el portero, Cristian, Claro. habitual, el portero es siempre de los que más juega, portero titular es de los que más juega en la temporada. Y Guille también jugó muchos partidos, muchos minutos. Lo que pasa es que se perdió los 4 últimos por lesión. Y claro, Nico también, que como dije antes, Se perdió al principio. se perdió los 10 primeros partidos de liga, pero pues fue prácticamente titular en todos. También está otro cuadro con los que jugaron más partidos completos. Aquí el que jugó más partidos completos es Cristian con 28, seguido por Ángel García y por Espiña con 25. Titulares, también tenemos un cuadro con los 11, un supuesto 11 titular. Ángel García, titular en 32 partidos, solo se perdió dos, uno por sanción y otro por lesión. Espiña también con 30 y Guille y Cristian con 29. O sea que eso más o menos siempre está equilibrado. Los titulares acostumbran a ser los que más son titulares, los que más minutos juegan, los que más partidos completos juegan. Más una categoría que la mayoría de entrenadores lo hemos visto, los cambios los hace en los minutos Sí. finales. Entonces, Bueno, tenemos también una tabla de goleadores que queda un poquito raquítica esta temporada, porque el máximo goleador fue Espiña con 8 goles, más uno en la Copa, y Guille Taracido con 5. Y después, bueno, pues tuvieron ahí de acompañamiento, por ejemplo, destaca Aitor, que es un central que marcó 2 goles, y bueno, pues poquitos veteranía, goles. llegada. La verdad que el bagaje de goles, de hecho fuimos el tercer equipo con menos goles de la temporada. También fuimos uno de los que menos encajamos. En cuanto a goles encajados, estamos más o menos por la mitad de la tabla, tirando, tirando para bueno. Y bueno, la última tabla que tengo es la de asistencias a los partidos. Como es, a San Pedro, bastante más gente que a, que a los campos de fuera. Damos 500 espectadores más. San Pedro, ¿cuál es de esta El tabla? azul. El San azul. Pedro azul. Y el de violeta son los partidos fuera. Un total de 4.115 espectadores pasaron por San Pedro en todos los partidos, 505 más que en los partidos de fuera. Hay 2 partidos en casa que baja la cosa, pero es lo que comentamos antes con el presidente. Fue Sí. uno que tuvimos que jugar un miércoles a las 9 de la noche, que aparte había Champions. Sí, Y mal tiempo, horrible. sí, Eso también hay que tenerlo en otro, cuenta. y otro partido que era también hubo que jugarlo en día festivo. Un día festivo de Jueves Santo, Viernes Santo creo que fue. Sí, Viernes Santo. Sí, El Viernes de Puente Santo. Caldelas. Fue Viernes Santo. Y aún así, por ejemplo, este tampoco rompe mucho la media de equipos de otros equipos, ¿eh? Tampoco es que... No, si ves las entradas en los otros campos, no llegaban casi nunca a los 200, y en Marín, salvo algunos partidos, sobre todo al final, y contando esos 2 Sí, raros, siempre 200 por que el encima. Campo Lameiro está ahí de segundo, Pero porque es el partido era la aplazado. jornada que le tocaba, que tenía que estar al final. Y bueno, pues yo llevo muchos años siguiendo al Marín, y habitualmente, no ahora en primera regional, ni cuando estuvimos en tercera, ni cuando estábamos en preferente. Yo tengo un vicio de cuando hacía las crónicas, que veía que en las crónicas ponían tantos espectadores. Y yo llegaba al campo y decía, como por ejemplo en la Estrada, 400 espectadores. Llegaba a la Estrada, cuando iba a jugar en sensación. Marín, y contaba, porque me doy un paseo en el descanso y cuento a la gente, 200. Y 50 o 60 somos de Marín. Y no puede haber 400 todos los partidos. Ya. Y bueno, cogí el vicio ese hace muchos años y lo sigo haciendo siempre. Y entonces, cuando yo pongo una crónica, tantos espectadores, puede Eso. haber 5 o 6 abajo. Alguno que estaba En el baño o en la al cantina. servicio o tal, pero más o menos, alguno que se me mueve de sitio Sí. y tal.
Bueno, pues nada, eso es lo de Cotal. Y bueno, y eso es una cosa que es destacable en la historia del Marín, porque el partido de Caldas fue la primera vez en toda la historia del Marín, llevamos 77 años, que arbitra un partido oficial de la primera plantilla del Marín Club de Fútbol, un trío completamente, o sea, compuesto por tres mujeres, que se llamaba Eva Maseda Trullols, y las líneas eran Sara y Paula, que eran hermanas, Pilaro, y era un trío de Ferrol. Les pregunté, ¿y vosotras qué hacéis aquí? De Ferrol. Dice, no, es que al final de temporada, entre colegios de árbitros nos intercambiamos y hacemos un Erasmus, ¿no? Pues sí, para conocer De otras. arbitraje. Pues desde aquí les Para- mandamos un saludo, forman parte de la historia del Marín, así que Sí, ya queda en el libro esa fotografía sí, sí, queda sí. como la primera que arbitró, la primera mujer que arbitró al Marín un partido que fue en Orense, y no me acuerdo ahora exactamente. Yo sé que el capitán del Marín de aquel era Tinaya, que es el que está en la foto. Ostras. Me acuerdo de Tinaya, como capitán en la foto con la primera árbitra. Ujú. Pues eso, lo dicho, un saludo y a ver si les hace llegar que forman parte de la historia del Marín, que hoy es muy bonito, sobre todo si te metes de árbitro es porque realmente te gusta el fútbol, porque sabemos lo que sufre un árbitro. Y bueno, formar parte de la historia de un club, pues oye. Bueno, este año con los árbitros no hubo hubo algún arbitraje por ahí que podíamos quejarnos un poquito, pero quejarnos un Sí, poquito. pero bueno, No dentro de hubo, cosas no hubo normales. ninguna cosa ahí muy rara, ni ningún arbitraje muy malo. Muy bien, Historia. pues historia, tienes. Sí. Perfecto. Yo Vamos te con cuento. historia. Cuando alguien nos pregunta a qué nos dedicamos, lo primero que respondemos es obviamente a construir, mantener, reparar y modernizar barcos. En nuestro astillero, abierto 365 días al año, llevamos a cabo más de 150 actuaciones de media anual en mantenimiento, reparación, transformación y o modernización, siendo el astillero español que más alargamientos ha realizado en todo tipo de buques, siempre con una respuesta rápida y fiable. Nuestra polivalencia y saber hacer en la construcción es total. Prueba de ello es la amplia gama de buques que construimos. Lo llevamos demostrando más de 40 años, pero no nos conformamos con ello. Queremos seguir mejorando día a día para desplegar el mejor servicio a todas las personas que confiáis en Nodosa Shipyard. Pues, ¿qué nos toca hoy de historia, del Marín? Bueno, hoy no traje temporadas porque como coincidió el programa anterior que acabábamos de bajar de tercera división Sí, y vamos a empezar otra época nueva, pues dije yo, bueno, pues por el primer partido vamos a recordar entonces un poquito las imágenes principales de toda esta época que repasamos a lo largo de esta temporada. Ahí tenemos la foto del primer equipo del Marín en la Escuela Naval, en un partido amistoso que se jugó contra el Arcade el 22 de agosto de 1948. Ahí tenemos a Nené y Lelé, que fueron los precursores, los fundadores del club, digamos, con Cuti, que era el más jovencito, el chavalín que se ve ahí, y también están otros jugadores importantes como Valentín Muñoz y Luis Olmos, ¿no? Eh, Solo tuvieron que pasar 2 años en la temporada 49-50 y ya el Marín ya es campeón. sí. Recordamos que fue campeón de Galicia de la Serie A. Quedó de segundo en la liga, pero pues, jugó la fase final y quedó campeón de Galicia. Eh, pues ahí sigue habiendo jugadores como Né, como Cholo Sobral. Vemos al que está delantero centro ahí, que Chas, que lo fichó el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid fichó varios jugadores del Sí, sí. Marín a lo largo de la historia. Ese fue el primero que se fue para allí. Después se fueron porteros, pero el primero que ficharon fue un delantero centro. No sé si le haría falta ahora a- al... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el entrenador del El Atlético de Cholo, Madrid? el Al Cholo. Cholo, al Cholo. Porque sé que le quieren sacar al argentino, entonces, Sí. pues, bueno, Eh, hubo que esperar otros 2 años para otra buena temporada. Ahí el Marín se proclama campeón gallego de aficionados. Ahí está Nené, Bollitas, Cholo Sobral. El portero es Rafa Sáez. Ujú. Rafa Sáez, El padre, padre. si lo conocéis vosotros de la Seca.
Esa misma temporada quedamos campeones de liga, que es la siguiente fotografía, quedamos campeones de liga y ascendemos ahora sí a tercera división, que había que decir que la anterior vez tuvimos que renunciar porque no teníamos campo. Estaban rehaciendo San Pedro, que en principio fue un campo de fútbol y se estaba convirtiendo en el estadio que todos conocemos, y el Marín renunció a ascender a tercera división. Y ahora sí, ya asciende a tercera división. Y ese mismo año, en plena vorágine de victorias del Marín, pues nos plantamos en el Santiago Bernabéu, de aquella Chamartín aún, contra el filial del Barcelona, de aquella no existía Negreira, pero nos viraron el partido. Bueno, son Perdimos costumbres. 4-1, pero bueno, llegamos a ser subcampeones de España de aficionados. A la temporada siguiente, esa es una foto del debut en tercera división con Luis Olmos, que es un veterano que vuelve, Cuti, que vuelve después de estar jugando en varios equipos por ahí por España, sigue Nené, está Fidel, un señor que después fue muchos años alcalde de Puente Caldelas, jugó también en Pontevedra, y Escudero, un medio centro que está ahí, Escudero, que fue un señor muy famoso porque después fue en la Plaza de Toros el que le pide al presidente la llave y coge la llave, el cargado de Toriles. Ah, no sabía. Sí, pues ese fue un tío muy famoso en Pontevedra por eso, pero fue jugador Por de esa fútbol anécdota. y jugó en el Marín. La siguiente foto nos tenemos a un equipo que estuvo a punto de jugar, recordamos que lo dijimos, que el Marín estuvo a punto de jugar una temporada en la promoción de ascenso a Segunda División Nacional, o sea, a la división de plata del fútbol español. Quedamos empatados a puntos con el Pontevedra y con el Orense, y por culpa del golaveraje, por un golito, se fueron a jugar la fase de promoción de ascenso a la segunda división el Pontevedra y el Orense. Nosotros tuvimos que jugar una liga regular con fase de permanencia, que después hubo arrastres de categoría y acabamos bajando. ¿Te Sí, acuerdas? me acuerdo. Que El primer fuimos el arrastre. primer arrastre de la historia. Bien, pasó eso, pasaron ahí unos años y el Marín se volvió a proclamar campeón de liga, ese es con Chagas, con aquel entrenador que vino de Uruguay, Campeón del mundo. que había sido campeón del mundo con Uruguay, y que es la primera vez, eso te recuerdas, que era un cromo. El Marín había Sí. salido, el equipo del Marín, en una colección de cromos. Y bueno, y la última foto, pues está esa Copa de Galicia. Esa foto es del partido de ida ya en Foz. No hay foto del partido de vuelta de aquí de Marín, como no hay Copa, porque nunca la entregó a la Federación. Que se Ya lo sigue comentamos pidiendo. otra vez. Y Que la provocó seguimos que no viendo. se compitiera el año siguiente. Señor presidente de la Federación Gallega de Fútbol, le debe una copa al Marín Club de Fútbol, la de Galicia del año 1961. Pues Bueno, bueno, ahora hay una intranet muy bonita que te va directo. Pues sí, manda los mensajes. le mando la foto yo del año anterior, la ganó el Gran Peña y el año siguiente el Bueu. Le mando yo la foto para que Con carácter urgente y una ya está. más o menos que sea parecida. Igual no la va a ver, porque aquellas sí que eran copas buenas. No Lo importante es el detalle, claro. que la den. Bueno, tenemos ahí una foto con la trayectoria del Marín a lo largo de su historia. Ahí ves, en la tira esa azul, que es la tercera división, que hubo una época en la que estuvo el Marín, que era la tercera división de verdad. Sí, Se veía primera, segunda y tercera, la división de bronce. Ahora no, que ahora la tercera división es la quinta. sí. Ahora la quinta. Van diversificando Cuando tanto el que. Marín cuando el Marín estuvo 8 años, 8 temporadas en la tercera división, era la tercera división Ujú. de verdad. Y bueno, pues ahí está el historial del Marín, que si le hace una captura, pues lo pueden ver con calma, porque están los puestos en los que quedó el equipo clasificado cada temporada, si ascendía, si bajaba, si fue arrastrado, si Mm. tuvo que jugar promoción de ascenso y Si tal. eso lo pondré en grande, pueden dar la pausa y bueno, tienen la leyenda abajo de todo lo que significa Cada, la cada simbología. colorcillo. Y bueno, de toda esta historia, pues que hay que recordar
a quienes fueron los protagonistas sobre el terreno de juego, ya lo recordamos Sí, prácticamente todos los días porque vemos fotografías de jugadores, vemos fotografías de entrenadores y de equipos. Presidentes, el señor eh, Adolfo Rocafort, que fue su primer presidente, después volvió a ser presidente otra vez. Tenemos también al señor Vázquez Lamparte, que es el más laureado de todos los presidentes. A ver si Miguel, con el tiempo, sí, sí, logra acercarse a él, porque ahí están todos los títulos que consiguió. 2 veces campeón de Galicia de la Serie A, campeón de la Copa de Aficionados de Galicia, subcampeón de España, o sea que tiene un buen currículum como presidente. sí, También sí. tenemos a Magín Yáñez, que fue el que más veces estuvo, más tiempo estuvo en el cargo como presidente, 5 temporadas y algunos días más de propina. Y también, pues el Marín tuvo una presidenta, por ahora solo una, que fue Rosalía, que estuvo 4 años al frente del club ahí en una situación muy complicada porque el Marín estaba en una situación económica y deportiva malísima y ella aguantó mecha ahí durante 4 años como pudo, porque incluso hubo algunas temporadas que se podía decir que estaba ella prácticamente sola al frente del Eso, club. O sea que tuvo su mérito con sus aciertos y sus aciertos, sí, claro, como que todo el mundo. todos los presidentes y todos los entrenadores, todos los futbolistas, todos tenemos aciertos y desaciertos, pero tuvo su mérito el aguantar ahí y el conseguir que el Marín no desapareciera, que de verdad que estuvo en mucho peligro de desaparecer, sobre todo cuando ella lo cogió, porque el presidente anterior lo dejó en una situación Complicada. bastante delicada. Y bueno, destacar, si no veo mal, del 2015 a Sí, 2019, sí, 4 años, 4 temporadas, cuatro casi, temporadas. casi, como el que más, que fueron Estuvo 5. su mandato completo. Solo hay 2 o 3 presidentes que estuvieron su mandato de 4 años y uno más de propina. Ujú. Pero que ya viste que íbamos contando la historia y prácticamente cada año teníamos Sí, un presidente nuevo. sí, Pero bueno, hubo algunos que sí. repetían y demás, pero sí Sí. que era cada año. Bueno, y después también importante, por supuesto, que son Directivos. los directivos. Ahí tenemos a Manolo de Besa, que estuvo una chea de años de 31. 31. 31 ¿Fue años. presidente en algún momento? Fue dos temporadas presidente. Estuvo 2 años en la temporada 1989-90 y la 90-91, que se hizo cargo él de la presidencia del club. Y fue un tío que siempre estuvo trabajando por el Marín y además haciendo trabajos, porque de aquella, prácticamente cuando él estaba, los años que estuvo el de directivo, el campo, aunque sigue siendo municipal, estaba a cargo del Marín y había que pintar paredes, había que sachar Estaba, a herba, había que pintar los campos y él estuvo ahí aguantando esa mecha gente que además lo hace muchos años. por amor y pasión al club. Sí, que lo cansaron y ahora no lo veo mucho por San Pedro. Aunque lo veo por ahí, de, a ver cuándo vienes por San Pedro. Y, sí, wow, wow, wow. Pero bueno, pero sí, 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 de esos 20 y tantos años yo creo que vivía en San Pedro. Ya, Vivía, comía y dormía en San Pedro. claro. Y después otro directivo destacado es Cándido Abalde, 17 años también. Tuvo una temporada bastante grande, desde 1995 hasta el 2008. Le hicieron unas putaditas, se marchó, estuvo en el Bora Campo un año, pero al año siguiente le podía más el Marín Que un equipo nuevo. que un equipo de fuera y volvió y estuvo otra serie. Falleció precisamente el pobre que no pudo disfrutar del 75 aniversario del Marín porque falleció unos días antes, precisamente el día del acto institucional del 75 aniversario del Marín. Le hicimos allí un homenaje a él bueno, a la hija, claro, que vino la hija, una de las hijas allí. Y
Pero este directivo era un cascarrabias, un cachondo, además era un cachondo. Yo me acuerdo un detalle que está ahí, mi mujer, que fue directiva, y un día, ¿verdad, Mari? Estaba, él tenía su manojo de llaves y llega a una puerta y quiere abrir y no le entra la llave. Y venga, prueba, y venga, prueba, y venga. Y llega Mari Carmen, la vicepresidenta, y dice, Cándido, toma la llave de ahí. Dice él, no, me va a vencer a mí una llave, aquí está, y hasta que la encuentre no pasa. Y eso de me va a vencer a mí una llave, quedó como unas frases típicas, como la de la sopita Sí, en la el de Marín, Subite, ¿eh? sí. Como la sopita en el Marín. Me va a ser- Y además era un directivo que tenía el cariño de los jugadores porque los quería, los trataba, bueno, como si fueran sus hijos. Todos los días cogía su coche y se iba a la fuente, a una fuente que hay allí arriba en Cadrelo, a llevarle para que tuvieran agua De la para fuente. beber en el entrenamiento fresquita de la fuente y no fuera agua del grifo. O sea, que trataba a los jugadores, que es una pena que no haya hoy en día Gente tan una comprometida y como... persona en un club como lo fue Cándido en el Marín Club de Fútbol. Y después también estuvo muchos años Sebastián Núñez Ferrer, este ya era un poco más directivo, digamos, ejecutivo, porque este fue muchos años director de un banco y bueno, pues era un poco quien marcaba los cuartos, quien controlaba Sí, más a nivel... de fútbol sabía bastante porque tal y también llevaba. Estuvo 2 años de presidente y después, cuando otro presidente se marchó y quedó una junta gestora, un año que quedó una junta gestora, le pidieron a él que echara una mano, que se hiciera presidente, no quiso hacerse presidente, no fue presidente, digamos, de título, pero el Pero sí de presidente, acción. el presidente era él, porque él era el que gobernaba. Y ya te digo, estuvo también 15 años en el club y también se destaca. Son los tres que más estaban. Oye, si me pongo, también hubo quien estuvo 14, 12 Sí, años claro, a y ver. tal, pero bueno, quise coger a los tres que más tiempo estuvieron, porque oye, unos te pueden caer bien, unos te pueden caer mejor, otros te pueden caer peor, otros pueden hacer mejores cosas, tal, pero ¿cómo elegir? Tiene que ser una cosa para elegir, Sí, pues así algo no te objetivo. equivocas. Ahí no hay duda. Son los tres que más años estuvieron. Claro. Y Es entonces por eso objetividad pura. escogía exactamente. Y por último, hablamos mucho de jugadores, hablamos de tal, pero los entrenadores pues a veces no son los que salen mucho en la foto. Y hay que recordar que Tucho de la Torre fue el entrenador que más partidos dirigió al Marín desde el banquillo en 6 temporadas diferentes. ¿eh? Fue una vez campeón de liga en primera comarcal, que estuvo a punto de llevar al equipo a preferente de nuevo. Se perdió aquel año la promoción con el Valladares por penaltis allá en el campo de la Gándara. Y después también el siguiente partido es con 163 en 3 épocas diferentes. Serafín Neira, que participó en la época de los años primeros de los 80 en la remontada del Marín desde la segunda comarcal hasta la tercera. Empezó en la arrancada con ascenso de segunda, un ascenso a preferente. Eh, Le comieron el coco y nos lo robó la Londras. Él se arrepintió, dijo, coño, debía haberme quedado en el Marín. Pero bueno, su relevo fue Pedro Ferreira, que es el siguiente en tener partidos, que es con 120, y Pedro Ferreira fue quien completó la remontada desde segunda regional hasta tercera, porque Pedro Ferreira fue el que nos devolvió y nos entregó una temporada en tercera división, con 120 partidos. Y después también de destacar, porque están con más de 100 partidos, 120 cada uno, Diego Folgar y más Miguel Fijero, que son dos entrenadores de Vigo, ¿eh? que los dos ascendieron al Marín de primera regional a preferente. Por eso yo digo que los entrenadores de Vigo
aparte de estos dos, también hubo Sí, otros que dieron muy buen siempre dieron resultado. resultado. Los entrenadores de Vigo siempre dieron muy buen resultado en Marín. Y yo creo que ahora César, que nos acaba de decir el presidente que lo ha fichado para el filial, seguro que nos va a llevar al filial para arriba y que algún día va a entrenar al primer equipo. Y bueno, pues ese es Pues un poco el aquí, resumen de la historia para este último programa de la temporada. Si sí, la temporada que viene seguimos, pues seguiremos contando de más temporada en historia temporada o de dos temporadas en dos temporadas, pues más pormenorizado lo que es la historia del del Marín. club. Bueno, chao, Un placer. muchas gracias y encantado de colaborar contigo No, no, durante y este año y para mí un espero que placer. sigamos para el año. Sí, a ver, tenemos que hablarlo, evidentemente darle mucho apoyo al canal, pero bueno, yo creo que también el Marín lo hace para que quede esto registrado. Es una historia bonita que cualquiera puede ver, no queda para todos los aficionados. Y bueno, yo a nivel personal agradecerte toda la ayuda que me has dado, porque la verdad nunca me has pedido nada a cambio, lo has hecho por amor al Marín y que esto quede registrado y que seguramente todos los aficionados. Bueno, al final sí, pero sí, a ver, la verdad es algo muy bonito, es un proyecto que, oye, lo hablábamos antes también con Miguel. Mm, Visiones, a ver si las podemos sí, hacer con comentarios en es directo y tal. exacto, eso es lo que tenemos que hablar, solo que bueno, parece algo sencillo y seguramente el que tenga un poquito de conocimiento sabe que no es fácil y aunque tengas la tecnología y demás, no solo dependes de eso. Pero bueno, nosotros lo intentaremos, evidentemente traer calidad, porque sí, cualquiera se puede poner con un móvil y retransmitir en directo, pero lo que es el partido me refiero. Pero sí, para mí fue un placer conocer toda la historia de Marín, no la conocía y eso que, bueno, soy de Pontevedra, tengo familia en Marín y la verdad es muy bonita. Hay anécdotas que, oye, y también destacar que seguramente todos los aficionados y la gente que te conoce, yo no conozco cualquier otro club que tenga una persona que tengan toda la enciclopedia de la historia del Marín como la puedes tener tú. Y Bueno, eso, hay algunos ahí. alguno, yo no lo conozco. Algunos hay. Yo conozco algún club que yo me regalaron uno de, por ejemplo, el Club Deportivo Bayo, que también tiene una historia muy bien hecha. La Londres tiene una historia escrita ya hace años, ya hace bastantes años que lo escribió, no me acuerdo ahora quién fue, también tenía una historia bastante bien escrita, a la cual no le hacen caso, porque a pesar de lo que dice la historia, ellos dicen que tiene más años de los que tienen, pero bueno, Eso es porque una cruzada que tienes porque es personal. que el señor que escribió el libro en su historia habla de la Londres anterior, como yo también en la historia del Marín os conté los Sí, Marín Club de Fútbol que hubo antes que este, sí. pero no por eso Lo vas a contar como año exactamente. fundador. Bueno, pues lo dejamos Pero aquí, bueno, macho, si lo no dejamos seguimos aquí. enrollándonos Sí, todo sí. el día. Pues nada, un placer, un saludo a todos. Para mí, como digo, un placer contar Hasta la esto temporada que viene. y nos vemos la temporada que viene, si todo sale bien. Un saludo. Cuando alguien nos pregunta a qué nos dedicamos, lo primero que respondemos es obviamente a construir, mantener, reparar y modernizar barcos. En nuestro astillero, abierto 365 días al año, llevamos a cabo más de 150 actuaciones de media anual en mantenimiento, reparación, transformación y o modernización, siendo el astillero español que más alargamientos ha realizado en todo tipo de buques, siempre con una respuesta rápida y fiable. Nuestra polivalencia y saber hacer en la construcción es total. Prueba de ello es la amplia gama de buques que construimos. Lo llevamos demostrando más de 40 años, pero no nos conformamos con ello. Queremos seguir mejorando día a día para desplegar el mejor servicio a todas las personas que confiáis en Nodosa Shipyard.